11 de la mañana con 43 minutos. Vamos a estar hablando de esta nueva ley de modernización laboral, flexibilidad laboral, qué es lo que va a pasar en cuanto a la posibilidad efectivamente de flexibilizar ciertos procesos dentro de las organizaciones. También qué es lo que pasa con la confianza, qué pasa con el teletrabajo. Yo estaba leyendo una columna al comienzo del programa, una columna española del año 2017, que ya decían que el teletrabajo, si no está bien planteado y no es bien entendido, finalmente termina siendo un problema para el trabajador, pero no así si es que uno realmente construye un ecosistema donde el trabajador diga, oye, ¿sabéis qué? Esto requiere de trabajo presencial, esto no requiere de mi presencia, o esto requiere una reunión, esto no. Estamos con Carolina Yachan, psicóloga, consultora de CLA Consulting, académica de la Universidad Adolfo Ibáñez y experta en transformación organizacional. Un punto que yo creo que es, pero fundamental, es como cuando hablamos de cultura organizacional y todo lo que se viene en cuanto al cambio de, o los trabajos del futuro, como lo han denominado, ligados a la tecnología. Bienvenida, Carolina. Muchas gracias. Gracias por estar acá. Por la invitación. Cuéntame un poquito de lo que has podido leer, porque la verdad es que se ha leído mucho el fin de semana, algunas columnas de opinión, obviamente algunas opiniones más detractoras respecto a este proyecto que no lo conocemos tan en detalle, pero por lo menos ya algo hemos podido escuchar. ¿Cómo lo ves tú como experta en A ver, yo creo que efectivamente hay varias opiniones controversiales. Es una ley que todavía está en proceso, claro, diría yo. Está recién presentado. Yo creo que parte de lo interesante es justamente abrir un debate en torno a esto, ¿no? Yo creo que eso es como el gran logro que tiene esta ley o esta opción. Esta propuesta. Por lo menos que se hable el tema. Que se hable el tema. ¿Por qué? Porque efectivamente el mundo laboral está cambiando, las organizaciones están cambiando, los trabajadores están queriendo cosas distintas y también están cambiando en sus intereses. Por lo tanto, hay una transformación no solamente a nivel de las organizaciones y los trabajos, sino que también hay unas demandas laborales de los trabajadores que están empezando a poner un poquito en tensión el sistema laboral actual. Entonces, efectivamente, esta ley empieza a poner ciertos puntos que empiezan a ser cada vez más relevantes. Por ejemplo, el tema de la flexibilidad, por ejemplo, el tema de la conciliación, vida familiar o vida personal y vida laboral, cómo empezamos a tener mayor calidad de vida. Son temáticas que empiezan a ser cada vez más relevantes dentro de la opinión pública. Pero pareciera que como que esa discusión en términos políticos, por ejemplo, o quizás, no sé si pasará lo mismo en los directorios de las empresas, es como, ya está bien, tú quieres un poco de flexibilidad, quieres estar con tu familia, pero se toma como se toman las habilidades blandas de repente, ¿no? Sí. Con poca seriedad. Y si bien el gobierno ha salido a hablar de esto, como que la contraposición es decir, oye, ya, pero ¿qué pasa con las horas de trabajo? Y se pone como más en serio el tema del trabajo que de los requerimientos, por ejemplo, no sé, se habla de los millennials, pero incluso lo que va a venir con los centennials. ¿Qué opinas tú de eso? A ver, efectivamente yo creo que esto es un tema que todavía no está maduro, y detrás hay varios temas culturales en el fondo. O sea, hoy día efectivamente, culturalmente, los empresarios trabajan muchas horas. Claro. Muchos ni siquiera se toman sus vacaciones que tienen, que son los 15 días hábiles. Entonces también hay una concepción del trabajo en el cual si tú trabajas harto tiempo, en teoría está bien visto, ¿no? Entonces esto también empieza a generar crisis dentro de las organizaciones. Claro. Y la productividad y la organización quiere que tú estés trabajando y que logres cierto objetivo. Y efectivamente eso, la flexibilidad tiene un punto en relación a eso. Porque si lo que a mí me interesa es que tú trabajes y logres cierto objetivo, ¿por qué me tienes que estar controlando el tiempo, ¿no? Y en los países donde esto empieza a avanzar, efectivamente la búsqueda es que tú logres el objetivo y no tanto que tengas que estar presente físicamente en la empresa. Y ahí, en tu opinión, Carolina, ¿es el trabajador el que tiene la última palabra de decir, por ejemplo, que estábamos hablando de este trabajo inteligente, oye, ¿sabéis qué, jefe? Esto requiere... Por ejemplo, no sé, yo tengo un marido que se lo pasa en reuniones y yo no entiendo por qué se lo pasan en reuniones. Yo también me la paso en reuniones. Cuando hay temas que realmente se pueden solucionar, o como me contaba una amiga que trabaja en una empresa canadiense, hacen las reuniones de pie. Sí, son para que la gente no, exacto, para que la gente no se tome más tiempo de la cuenta, porque siempre hay uno que quiere ser más inteligente y dar la mejor teoría. Sí. Eso pareciera ya que queda completamente anacrónico
Pareciera, pero todavía en la realidad de la organización eso no está pasando. O sea, hay algunas que están bastante más en la vanguardia, hay algunas que tienen muy buenas prácticas laborales, pero en la mayoría de organizaciones todavía hay una concepción del trabajo donde tú tienes que estar y mientras más horas estás es mejor bien visto. Es más bien, claro. Se ve mejor, ¿no? Sí. El que trabaja más, aunque te vaya a tomar 7 cafés en la mañana. Efectivamente. Sí. ¿No? Entonces, pero eso se rompe hoy día un poquito con las nuevas generaciones. Se rompe un poquito con las nuevas generaciones. Las nuevas generaciones están impulsando algo que yo creo que las viejas generaciones también quieren. O sea, a la larga cualquiera quiere llegar más temprano a la casa. Efectivamente. Entonces, yo creo que hay un empuje y hay ciertas temáticas que se están poniendo sobre la mesa que antes no se estaban poniendo. Y hoy día las organizaciones se tienen que adaptar a eso y tienen que empezar a ver de qué manera pueden abordar sus objetivos y lograr sus resultados con un tipo de trabajador que empieza a necesitar cosas distintas. Y yo creo que ahí es donde está un poquito el punto que está poniendo esta ley como debate en la sociedad. Sobre la mesa, claro. Carolina, y en ese sentido también, cuando uno escucha como el tema de la sindicalización, que yo no sabía que era tan baja en el país, bajísima. 20%. O sea, al tiro deja el 80% de los trabajadores fuera si es que solamente piensas en que debiera ser a través de los sindicatos, por ejemplo. Pero también ha habido mucha inflexión en que esto es como una ley para la élite, como que la élite es la que efectivamente sabría cómo sacarle provecho a este pseudo teletrabajo y no a aquella persona que está acostumbrada quizás a tener un jefe que es como más patriarcal y que está siempre dando más órdenes. Por eso justamente un tema bien cultural detrás. ¿Y por qué yo creo que es cierta élite? Porque efectivamente hay ciertos trabajos donde tú tienes que estar presente. O sea, la fábrica, claro, la manufactura. La mano de obra. Todo eso tú tienes que estar ahí. Por lo tanto, las negociaciones de cuánta flexibilidad yo puedo tener es distinto. Ahora, si yo solo necesito mi computador para trabajar, yo podría trabajar en cualquier lado. Claro, yo puedo ser un programador y programar en cualquier parte. Efectivamente. Entonces, por lo tanto, hay ciertos trabajos que sí son más factibles y otros trabajos que no. Ahora, el punto del sindicato que tú planteabas, yo creo que también es un tema relevante y que está teniendo hoy día controversia frente a esto, es porque efectivamente la capacidad de negociar y llegar a acuerdo entre un individuo y un empleador también puede ser un poco ilusorio. Casi ¿no? mínimo. Porque al final el que tiene más poder, obviamente, es el empleador. Entonces, desde ahí es cuán real va a poder ser ese acuerdo donde yo como trabajador puedo optar por algo que me beneficia a mí y no es el empleador que dice, bueno, si tú no te adaptas a esto, entonces te vas, ¿no? Entonces, ahí también hay un riesgo de, bueno, si yo no puedo pelear por mí, no es realmente una opción, entonces se complejiza. Claro, entonces queda como en letra muerta. Queda como en letra muerta. Ahora, quizás esta ley debiera traer también una facilitación de poder generar sindicatos, que hoy día es bastante complicado en nuestro país. O sea, en los países, por ejemplo en Holanda, en los países donde la flexibilidad es alta y la productividad como país también es alta, los sindicatos son muy fuertes. Exacto. Los sindicatos tienen y tienen esta, en el fondo abogan por las leyes y por los beneficios de los trabajadores en colectivo. Incluso la flexibilidad dentro de eso. Sí. Dice Mauricio Espinosa, que ha estado opinando acá en el programa, si no sería más eficiente bajar a 40 horas semanales, sobre todo mejorar el poder adquisitivo del chileno, porque uno tiene que trabajar demasiado para poder obtener la plata para poder vivir. Esta propuesta de ley son las mismas 45 horas repartidas de una manera distinta. Si uno quisiera pensar en otros caminos, el bajar la cantidad de horas que se está trabajando en Chile también es una muy buena opción. O sea, Chile es uno de los países que más trabaja. Sí. Estamos en el top 5 a nivel mundial. Y efectivamente ese es un camino también. O sea, podríamos mezclar dentro de esta discusión, una vez que entre el Parlamento este proyecto, podríamos también evaluar si es que hay algunos trabajos, como lo que estábamos conversando, aquellos que necesitan la presencia del trabajador, bajar la cantidad de horas y esa carga laboral. O sea, yo creo que hay varias cosas como en sistémicamente en este proceso, porque efectivamente para poder trabajar menos horas también hay que tener condiciones salariales. Por lo tanto, hay un tema de cómo aumentamos los salarios, cómo entregamos más beneficio social. Entonces se genera, o sea, es multifactorial. Sí. ¿No? Ahora, a mí hay algo que hace rato que me da vuelta y que es un poco como, esto se cruza por supuesto con la reforma de las pensiones, estamos hablando de si es que aumentar la edad de jubilación, etcétera, etcétera. Pero también alguna vez yo hablaba con un encuestador de toda la vida que decía,
ya es casi imposible hacer encuestas y mediciones que sean tan ciertas como las que se hacían antes. ¿Por qué? Porque tienes hoy día trabajadores que trabajan en varias partes al mismo tiempo, que no cotizan, por lo tanto no están dentro del mapeo. Tienes estas aplicaciones que no solamente son los choferes, sino también gente que subarrienda sus autos y que da empleo, digamos, bajo esta misma aplicación, o estas mismas personas que están en Pedidos Ya, en Rappi, etcétera. Todo eso cambia el panorama de la empleabilidad. Genera empleo, el gobierno no se mete mucho con la legislación en cuanto a lo digital porque obviamente tiene un mayor nivel de empleabilidad a pesar de que el empleo sea, no sé si más informal o diferente. O por lo menos no dentro de las estructuras. O no está dentro de la estructura. Entonces, todo eso me imagino debiera ser parte también de esta nueva discusión porque este es un camino sin retorno y ya ni siquiera estamos hablando de trabajo de futuro, estamos trabajando, viendo lo que pasa hoy día. No, efectivamente, y que en el trabajo de futuro pensando en la robótica, en la inteligencia artificial, o sea, efectivamente el panorama laboral va a cambiar muchísimo. Por lo tanto, hay que pensar en todos esos factores. Ahora, puntualmente esto yo creo que abre una conversación que es necesaria. No sé si esta propuesta contempla todo eso, no lo está contemplando, y es necesario empezar a mirar en todos esos otros factores como planteabas tú. Efectivamente. Dice, en mi trabajo, dice Mauricio, que sigue opinando, hacemos 42 horas semanales para multinacional extranjera y somos bien mirados por la productividad desde allá. Se pueden bajar horas, pero falta voluntad de la empresa y del comercio. ¿Qué es lo que opinas tú? Yo creo que efectivamente, como te decía, es sistémico. Hay temas que se tienen que empujar por leyes del país, pero también las organizaciones y las empresas tienen una cantidad de buenas prácticas que pueden hacer solos, sin necesidad o más allá de la ley. Y hoy día efectivamente hay organizaciones que hacen cosas increíbles, desde el teletrabajo. Exacto, pero tienes problemas, por ejemplo, con estas transnacionales donde hay teletrabajo y viene la inspección del trabajo y le dice al gerente general que están ahorrando plata porque la gente está trabajando desde su casa. Entonces también queda como bien anacrónico el tema, ¿no? Por eso todavía no está, o sea, hay tantas cosas que están pasando y todavía hay cómo se legisla todo esto, ¿no? Cómo se ordena todo esto. Pero lo que está ocurriendo es que ya está pasando. Sí. Por lo tanto, hay que empezar a mirarlo desde ahí. Y la posibilidad de que las empresas hagan cosas, eso está en manos de las empresas. Y eso requiere coraje. O sea, requiere realmente convicción. Y por ahí tú mencionaste al inicio un tema de confianza. Y yo creo que efectivamente la confianza es clave en esto. Porque si yo no confío en que tú estás trabajando, entonces te quiero tener aquí, ¿no? Para poder mirarte, para poder controlarte. Y el tema de la LEED que tú mencionaste hace un rato, yo creo que efectivamente hoy día está pensada un poquito hacia allá, porque el que tiene que marcar tarjeta, no es difícil entrar en esta lógica más de yo trabajo por objetivo, está la confianza, está el talento, no como yo retengo a los talentos hoy día. No todos los trabajadores son igualmente talentosos. Los mismos trabajadores públicos, no sé, ahí mismo en la moneda hay que marcar tarjetas. Hay que marcar tarjeta, entonces si marco tarjeta donde en mi casa no puedo, tengo que hacerlo aquí. Está también todo el tema de la salud y los cuidados, los beneficios para los trabajadores si tienen un accidente laboral, etcétera. No es menor el tema. Vamos a tener que volver a conversar definitivamente. Carolina Yachán, psicóloga, consultora de CLA Consulting, académica de la Universidad Adolfo Ibáñez y experta en transformación organizacional. ¿Dónde la gente puede tomar contacto contigo si quisiera? ¿LinkedIn? ¿LinkedIn? Sí. Carolina Yachán, con Y. Sí. Oye, pero LinkedIn está todo pasando. ¿Está todo pasando? Sí. Gracias, Carolina, por venir. Que estés muy bien. Y yo, antes de despedirme, te tengo que decir que la mejor alternativa para la limpieza de las alfombras es InnovaDry, un nuevo concepto de limpieza. No usa agua ni daña, rápido, no necesita secado y es para todo tipo de alfombras. Recuerda, InnovaDry, evolución en limpieza. Puedes tomar contacto con ellos al más 569-357-47897 o mandando un mail a contacto@innovadry.cl. Nos vamos hasta mañana, que estén muy bien. Viene el Conclave Deportivo. Chao. La clave del emprendimiento está en la 92.9. Entrevistas, datos, actualidad, experiencias y mucho más. Fue Emprender es Clave con María Elena Dresel. De lunes a viernes de 11 a 12 del día en la 92.9.